interior en un rancho aislado de México, una joven estaba atrapada, prisionera de su propio marido, un hombre tan violento que nadie se atrevía a acercarse. Nadie podía imaginar que la salvación vendría de un lugar inesperado, un caballo subestimado del rancho, que estaba a punto de cambiarlo todo. Cómo un animal considerado obediente y común podía convertirse en héroe decisivo. ¿Qué hizo Centella para intervenir en el momento más peligroso? Y lo más sorprendente, ¿cómo ayudó a liberar a Isabella de una situación que parecía mortal? Ricardo Morales llegó al rancho buscando comprar un caballo, pero encontró un silencio inquietante. Centella, el alazán grande y musculoso, apareció y lo guió hasta el establo, donde Isabella estaba amarrada y vulnerable. Cuando don Esteban irrumpió, intentando impedir la liberación, Centella avanzó con fuerza, pisando al villano y creando la distracción necesaria. Aprovechando el momento, Ricardo logró liberar a Isabella, mientras el caballo mantenía el control con valentía y determinación. Juntos, la mujer y el caballo escaparon del rancho, dejando al villano derrotado y la justicia restaurada. Hoy vas a descubrir cómo un caballo subestimado se convirtió en héroe, salvando una vida y cambiando el destino de una mujer prisionera. Dale like, suscríbete al canal y no te pierdas esta historia intensa de coraje, inteligencia y lealtad. El sol se levantaba sobre las áridas colinas de México, iluminando con tonos dorados el vasto rancho de cría y venta de animales. Cientos de hectáreas se extendían frente a Ricardo Morales mientras recorría el camino de tierra que conducía a la entrada principal. Un olor a tierra seca y heno recién cortado se mezclaba con el aroma lejano de los animales. Ricardo, un hombre de 36 años, atlético, de cabello oscuro y piel morena, admiraba la belleza rústica del lugar, pero algo lo inquietaba. El rancho parecía demasiado silencioso. Normalmente, uno esperaría escuchar el relinchar de los caballos, el mugido de las vacas o el ruido de los trabajadores. Pero aquel día, nada, salvo el viento que barría el polvo por los pastizales. Cada paso de Ricardo sobre la grava resonaba extrañamente, rompiendo el silencio que parecía engullir todo. Ajustó la correa de su mochila, conteniendo una mezcla de curiosidad y precaución. El objetivo de Ricardo era simple: comprar un caballo de trabajo confiable. No tenía prisa, pero su intuición le decía que algo en ese lugar no estaba bien. Al acercarse al establo principal, notó un portón ligeramente abierto. Un escalofrío recorrió su espalda, pero recordó la razón de su visita. Solo un caballo, murmuró para sí mismo, intentando alejar cualquier sensación de peligro. Fue entonces cuando apareció Centella, un alazán oscuro, musculoso, con crin negra como la noche. Surgió de la sombra del establo, relinchando suavemente, como si quisiera comunicar algo. El caballo no se acercó a Ricardo con la habitual desconfianza hacia extraños. Por el contrario, avanzó con una determinación silenciosa, mirándolo a los ojos con algo que rozaba la inteligencia humana. Ricardo se detuvo, sorprendido. La sensación de que Centella quería guiarlo a algún lugar invadió su mente. Mientras caminaban lado a lado, Centella aceleró el paso, conduciéndolo entre los corrales, el sonido de los cascos golpeando suavemente el suelo resonando como un tambor de alerta. Cada paso parecía cargado de propósito, y Ricardo, aunque intrigado, decidió seguir. Aún no sabía que Centella sería la clave para descubrir algo que cambiaría su vida, y la de otra persona para siempre. Al acercarse a un antiguo establo, Ricardo notó algo que lo hizo congelarse por un instante. La madera de la puerta crujía con el viento, y entre las rendijas, sombras se movían. Una sensación de injusticia y urgencia lo invadió. Escuchó el sonido amortiguado de algo arrastrándose, un susurro casi inaudible que parecía provenir del interior. Centella se detuvo frente a la puerta, respirando profundamente, con las fosas nasales dilatadas y los ojos fijos en algo que Ricardo aún no podía ver con claridad. El corazón del hombre empezó a latir más rápido. Empujó suavemente la puerta, que chirrió al abrirse, revelando a Isabella, una joven de 25 años, con largos cabellos castaños desordenados, ojos abiertos y brillantes de miedo.
Estaba atada, pero su postura transmitía una fuerza silenciosa. Cada músculo de su cuerpo parecía listo para reaccionar, esperando solo la oportunidad de escapar. Ricardo tragó saliva, sorprendido por la visión y la intensidad del momento. Centella permaneció a su lado, inquieto, como si sintiera la tensión en el aire. La joven prisionera no dijo palabra, pero su mirada se encontró con la de él, una mezcla de desesperación y esperanza. Ricardo supo que debía actuar con cautela. Un movimiento en falso podría alertar a alguien, o a algo más, y entonces, el rancho que parecía abandonado comenzó a revelarse como un lugar de secretos y control. Don Esteban, el esposo de Isabella, un hombre corpulento de cabello gris y mirada intimidante, todavía estaba en algún punto del rancho. El aura de amenaza flotaba en el aire, silenciosa, pero palpable. Cada segundo que Ricardo dudaba aumentaba la tensión. El destino de Isabella dependía del coraje, la inteligencia y, sorprendentemente, de la lealtad inesperada de Centella. El primer contacto entre ellos fue silencioso. Ricardo se acercó con cuidado, intentando ganarse la confianza de Isabella sin asustarla. Se agachó, extendiendo la mano, y ella, vacilante, permitió que la tocara, sintiendo que había alguien dispuesto a ayudarla. Centella rozó el cuerpo de Ricardo con la cabeza, casi como una confirmación silenciosa: estoy con ustedes. Y así, entre el silencio del rancho y el viento que susurraba entre los árboles, comenzaba una alianza improbable: hombre, caballo y mujer unidos por una situación que parecía Ricardo imposible de resolver. La mirada de Isabella, intentando transmitir calma. Ella respiraba con dificultad, cada inhalación temblorosa, pero había un brillo de determinación en sus ojos que hablaba de fuerza interior. Centella permanecía alerta, moviendo suavemente las orejas y girando la cabeza hacia cualquier sonido sospechoso. Cada crujido de madera o susurro del viento parecía amplificado, y el rancho entero estaba impregnado de tensión. El hombre avanzó lentamente hacia las cuerdas que mantenían a Isabella atada. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cualquier movimiento en falso podría despertar al peligro que rondaba cerca. Con cuidado, empezó a aflojar los nudos. Centella, como si entendiera la urgencia, se posicionó estratégicamente, bloqueando parcialmente la visión de cualquier posible intruso. Mientras Ricardo trabajaba, Isabella observaba cada detalle del establo. Sus manos se movían nerviosas, pero su mente estaba alerta, calculando cada paso hacia la libertad. La joven sabía que cada segundo contaba. Sus músculos tensos mostraban que estaba lista para correr tan pronto como la oportunidad surgiera. De repente, un sonido más fuerte rompió el silencio. El portón principal del establo se movió con un chirrido que parecía gritar. Ricardo se congeló y alzó la mirada. Centella emitió un relincho bajo, casi un aviso, mientras sus ojos se enfocaban en la sombra que se acercaba. Don Esteban estaba allí, caminando con pasos firmes y mirada penetrante, oliendo el aire como un depredador que intuye la presencia de su presa. La tensión en el aire se volvió casi palpable. Ricardo retrocedió un poco, posicionándose entre Isabella y el hombre, mientras Centella adoptaba una postura defensiva. Cada músculo del caballo estaba preparado, listo para intervenir si fuera necesario. Isabella tragó saliva, sintiendo que la realidad que conocía se estaba desmoronando, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza que la impulsaba hacia adelante. Don Esteban se detuvo a unos metros, evaluando la escena. Su mirada alternaba entre la joven y Ricardo, percibiendo la inesperada alianza. Sin embargo, su arrogancia lo hacía subestimar la fuerza del vínculo que había surgido entre humano y caballo. Centella se movió ligeramente, relinchando con más intensidad, una señal silenciosa de alerta. Ricardo sabía que la confrontación era inevitable. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo, pero también acercaba la posibilidad de liberar a Isabella. Con una respiración profunda, ajustó su postura y se preparó para actuar. Centella, percibiendo la decisión de Ricardo, dio un paso adelante, su cuerpo imponente proyectando autoridad y fuerza. El viento agitó la crin del caballo y el polvo del establo se levantó en pequeñas nubes, creando una escena casi cinematográfica.
Cada elemento del entorno parecía estar en perfecta sincronía: la tensión, la determinación de Isabella, la valentía silenciosa de Ricardo y la vigilancia feroz de Centella. El momento era crítico. Un movimiento en falso podría significar el fracaso, pero Ricardo y su inesperado aliado sabían que no había vuelta atrás. La libertad estaba al alcance de la mano, y la valentía debía ser mayor que el miedo. Isabella, sintiendo el apoyo de ambos, respiró hondo y se preparó para el momento que definiría su destino. Centella bajó la cabeza, rozando suavemente el brazo de Ricardo, casi como un recordatorio: estamos juntos en esto. Y en ese instante, el rancho, que había permanecido silencioso y sombrío, comenzó a transformarse en el escenario de un acto de coraje que cambiaría para siempre la vida de aquellos involucrados. El sol de la tarde iluminaba el rancho con tonos dorados y naranjas, proyectando largas sombras sobre los establos y los corrales, mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Ricardo Morales había llegado apenas unos minutos antes, y su caballo esperaba paciente, el lomo cubierto por el sudor de la caminata, mientras él avanzaba con cautela entre los corrales, observando la fuerza y el porte de los animales. Cada caballo parecía moverse con una conciencia propia, y el eco de los relinchos se mezclaba con los sonidos de la madera y el metal de los establos. Sin embargo, algo extraño flotaba en el aire, un silencio inquietante que contrastaba con el bullicio habitual del rancho. Era como si los animales percibieran algo que los humanos no podían ver, un secreto que el rancho ocultaba. Ricardo ajustó su sombrero, entrecerrando los ojos para observar los establos más de cerca. Sus pasos eran cuidadosos, cada uno medido, mientras su mirada recorría cada rincón. Los caballos relinchaban suavemente, algunos golpeando las puertas con los cascos, otros inquietos, moviendo la crin al viento. Pero había algo en el ambiente que lo ponía en alerta, una sensación de que cada sombra podía ocultar algo más que simples objetos. Su corazón latía con un ritmo constante, pero su mente estaba en tensión, anticipando que algo fuera de lo común estaba por ocurrir. De repente, un alazán oscuro emergió de la sombra de un gran establo. La crin negra del caballo se agitaba con el viento, reflejando la luz del sol que caía en ángulos perfectos. Sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía casi humana, y cada movimiento estaba cargado de propósito. Centella, el caballo, avanzó hacia Ricardo con paso firme, pero a la vez elegante, como si cada zancada hubiera sido calculada. Ricardo se detuvo, sintiendo una mezcla de sorpresa y respeto. Nunca había visto un caballo que transmitiera tanto entendimiento con tan solo una mirada. «¿Qué sucede, amigo?», susurró Ricardo, mientras su voz se mezclaba con el susurro del viento y el relincho lejano de otros caballos. Centella hizo un suave relincho y comenzó a caminar hacia la parte trasera del establo, girando ligeramente su cabeza para asegurarse de que Ricardo lo siguiera. Ricardo, intrigado y algo desconcertado, lo siguió paso a paso. Cada movimiento del caballo parecía guiarlo hacia un destino inevitable, un lugar que el rancho había ocultado por mucho tiempo. Sus pasos resonaban en la tierra compacta, mezclándose con el crujir de la madera y el roce del metal de los cercos. Al doblar la esquina del establo, un leve quejido llegó hasta sus oídos. Ricardo se detuvo un instante, conteniendo la respiración, tratando de ubicar la fuente del sonido. Su corazón comenzó a latir más rápido, y una mezcla de preocupación y determinación se apoderó de él. Allí, en la penumbra, atada a unas vigas de madera, estaba Isabella. Sus ojos reflejaban miedo y sorpresa,
pero también un destello de esperanza. Al notar la presencia de Centella, la mujer respiró un poco más tranquila, aunque sus manos aún estaban firmemente sujetas por las cuerdas. «Por favor», susurró Isabella, la voz temblorosa. «No sé cuánto tiempo más podré esperar». Ricardo se acercó lentamente, extendiendo las manos con cuidado, evitando movimientos bruscos que pudieran asustarla. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte. No te haré daño», dijo, con una voz calmada pero firme, transmitiendo seguridad. Mientras intentaba liberar las cuerdas, un ruido seco hizo que ambos miraran hacia la entrada del establo. Don Esteban apareció, su figura corpulenta, recortada por la luz del exterior. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y furia, y su presencia era intimidante. Isabella se estremeció, y un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. El aire parecía más pesado, y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión entre ellos. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», gruñó don Esteban, su voz resonando con autoridad. «Nadie sale de mi establo sin mi permiso». Centella relinchó fuertemente, avanzando un paso, bajando la cabeza y mostrando la fuerza imponente de sus músculos. Ricardo se dio cuenta de que el caballo no retrocedería. Había comprendido la urgencia de la situación y estaba listo para actuar. Cada fibra del animal estaba tensa, preparado para proteger a Isabella y a su nuevo aliado humano. «Déjala», dijo Ricardo, con firmeza. «No tiene que pasar por esto». Don Esteban dio un paso adelante, evaluando la situación, sorprendido por la audacia de Ricardo y la imponente presencia de Centella. El caballo golpeó el suelo con una pata, produciendo un sonido que reverberó en todo el establo como una advertencia. Ricardo sintió que aquel instante definiría todo. El tiempo parecía dilatarse. Cada respiración, cada movimiento contaba. Isabella, inspirada por la valentía de Ricardo y la presencia silenciosa pero firme de Centella, comenzó a concentrarse para liberarse. Sus dedos temblorosos trabajaban con precisión, intentando que las cuerdas cedieran sin hacer ruido. Don Esteban avanzó, intentando interponerse, pero Centella se colocó estratégicamente, bloqueando su camino con movimientos calculados. No había violencia excesiva, pero la autoridad del caballo era indiscutible. Cada paso del alazán enviaba un mensaje claro: nadie pasaría mientras Isabella no estuviera a salvo. Ricardo continuó liberando las cuerdas, sintiendo el peso de cada segundo. Cada respiración era crítica. Finalmente, con un último esfuerzo, las cuerdas cedieron. Isabella cayó al suelo, exhausta, pero se levantó rápidamente, el alivio visible en su rostro. Centella permaneció a su lado, vigilante, como un guardián silencioso. Don Esteban, confundido y frustrado, retrocedió, evaluando la situación, dándose cuenta de que la balanza de poder había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Isabella sentía que tenía una oportunidad real de escapar, y la determinación brillaba en sus ojos. Ricardo, respirando con dificultad, pero con el corazón lleno de determinación, observó cómo el alazán mantenía su posición, listo para cualquier intento. El ambiente dentro del rancho era denso con tensión, pero cargado de una extraña calma, como si el tiempo hubiera disminuido su velocidad por unos instantes. Don Esteban miraba a Ricardo y al caballo con desdén, pero la certeza en los ojos de Isabella y la postura majestuosa de Centella comenzaron a hacerle dudar.
Cada músculo del caballo estaba tenso y preparado, y cada movimiento parecía cuidadosamente calculado. No iba a causar daño, pero tampoco permitiría que nadie se interpusiera en la liberación de Isabella. Ricardo tomó aire profundo y extendió la mano hacia Isabella. «Confía en mí», dijo, su voz firme pero reconfortante. «Vamos a salir de aquí». Isabella asintió, el corazón latiéndole con fuerza, mientras sentía el apoyo silencioso de Centella detrás de ella. Cada paso que daba hacia la salida del establo estaba marcado por una mezcla de miedo y esperanza. Centella caminaba a su lado, moviendo la cabeza con precisión, asegurándose de que ningún obstáculo lo sorprendiera. Ricardo vigilaba cada rincón, atento a cualquier movimiento de don Esteban, pero el hombre permanecía en la puerta, incapaz de avanzar debido a la presencia del caballo. Al salir del establo, el olor a tierra mojada y paja fresca llenó los sentidos de Isabella. La luz del sol caía sobre ellos, creando sombras alargadas y reflejando un mundo que parecía diferente, más amable, más seguro. Cada paso hacia la libertad era una mezcla de alivio y asombro. Centella relinchó, un sonido que resonó como una declaración de triunfo silenciosa. Ricardo tomó la mano de Isabella, sintiendo su calor y su alivio mientras avanzaban juntos. «Nunca había sentido algo así», susurró Isabella, con la voz temblorosa, pero llena de gratitud. «Gracias por no rendirte. Gracias por salvarme». Ricardo sonrió, con el corazón lleno de emoción, mientras observaba a Centella vigilante a su lado, siempre alerta, siempre protector. Se dirigieron hacia el corral principal, donde el espacio abierto les ofrecía un alivio momentáneo. El viento movía suavemente la crin de Centella, y los rayos del sol iluminaban la escena como si el universo celebrara su victoria. Don Esteban, impotente y confundido, retrocedió. Su mirada reflejaba una mezcla de furia y resignación. Por primera vez, comprendió que la valentía y la determinación de otros podían superar incluso su control absoluto sobre el rancho. Decidió retirarse, sabiendo que cualquier intento de recuperar el poder perdido sería inútil. Isabella y Ricardo caminaron lentamente por el campo abierto, disfrutando de cada paso hacia la libertad. Centella avanzaba junto a ellos, vigilante y majestuoso, como un guardián silencioso. Isabella miraba a Ricardo y luego al caballo, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Isabella, su voz cargada de emoción. «¿A dónde iremos?». «Donde queramos», respondió Ricardo con una sonrisa, «pero siempre juntos, y con Centella a nuestro lado». Se detuvieron junto a un arroyo que cruzaba el rancho, el agua clara reflejando el cielo abierto. Isabella se arrodilló junto a Centella, acariciando su crin oscura, mientras el caballo inclinaba la cabeza, recibiendo el cariño con suavidad. Ricardo observaba la escena con una mezcla de orgullo y amor. Por fin Isabella podía respirar libremente. Por fin tenían la oportunidad de construir algo nuevo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados. Las sombras se alargaban creando un efecto cinematográfico natural y cada sonido del rancho, el relincho de otros caballos, el canto lejano de los pájaros, el murmullo del viento, se mezclaba en perfecta armonía con la sensación de libertad recién adquirida. Isabella y Ricardo encontraron finalmente un hogar pequeño en las colinas cercanas, donde podrían vivir juntos con Centella. Cada mañana despertaban con el sol,
escuchando el relincho del caballo y los sonidos de la naturaleza alrededor. La vida era sencilla, llena de pequeñas alegrías, paseos por los campos, risas compartidas, y la constante presencia de Centella, que recordaba a ambos que la valentía, la amistad y el amor podían transformar cualquier destino. El rancho quedó atrás, con su historia oscura y sus secretos, mientras ellos construían un futuro lleno de esperanza. Cada vez que Centella relinchaba, Isabella sonreía, recordando que gracias a ese caballo, su vida había cambiado para siempre. Ricardo y ella compartían miradas cómplices, y juntos agradecían cada día por la oportunidad de vivir en libertad y felicidad. Finalmente, Isabella se recostó en la hierba junto a Centella y Ricardo, respirando profundamente, sintiendo como el miedo se desvanecía y la alegría llenaba su corazón. Todo había cambiado, y nunca más volverían a sentirse atrapados. La vida les pertenecía, y juntos, con Centella, construirían cada día como un regalo preciado. Si disfrutaste esta historia, suscríbete al canal y deja un comentario contando qué parte te impactó más o cuál fue tu escena favorita. Tu apoyo nos ayuda a crear más historias emocionantes como esta.